Hoy vamos a hablarles de dos personajes muy conocidos, dos políticos realmente conocidos. Ambos se saltaron el confinamiento y la cuarentena. Uno de ellos es Mariano Rajoy. Como ustedes recordarán, el expresidente del Gobierno fue cazado por las cámaras de La Sexta cuando había salido de casa rompiendo el confinamiento para hacer ejercicio, eso de caminar rápido, que él hace habitualmente, en los alrededores de su domicilio de Madrid. El otro es Pablo Iglesias, que rompió la cuarentena a pesar de que su mujer, Irene Montero, había resultado infectada tras asistir a la gran manifestación feminista del 8 de marzo, él, conviviendo con ella, tenía que haberse sometido a cuarentena, pero no lo hizo, se la saltó para asistir al Consejo de Ministros. No quería perderse lo que otros miembros del Gobierno pudieran tratar sin que estuviera él presente. A uno de ellos le han sancionado y a otro no le van a sancionar. ¿Adivinan cuál es cuál? Al que han sancionado es a Mariano Rajoy, una multa lógica por haberse saltado en confinamiento. Pero ¿por qué no multan también a Pablo Iglesias, que también lo hizo, se saltó la cuarentena? Porque hay un documento del Gobierno diciendo que su presencia en ese Consejo de Ministros era incuestionable porque él era una figura indispensable para coordinar toda la política social del Gobierno. Y fíjense que ahora no hace más que negar su responsabilidad diciendo que las residencias eran cosa de las autonomías y que él no tenía nada que ver, y resulta que para justificar su presencia en ese Consejo de Ministros y ahorrarse la multa, está diciendo el Gobierno que era fundamental pues, que todas las políticas sociales se encargaba él de coordinarlas. ¿En qué quedamos? ¿Es responsable para unas cosas pero no para otras? ¿Lo hace simplemente para ahorrarse la multa o hace lo otro para quitarse posibles responsabilidades del medio? Tendremos ocasión de analizarlo en un día en el que nos preocupa más que nunca la economía española. Hoy el gobernador del Banco de España ha propuesto en la Comisión de Reconstrucción que se tomen toda una serie de medidas para cambiar las estructuras económicas de España, porque esto no funciona nada bien. La verdad es que el gobierno español ha sido el que peor ha gestionado la crisis de esta pandemia en todo el mundo y el que peor parada deja la economía de nuestro país. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tendrá que ver? La pandemia es generalizada, es global, es la misma para todos los países del mundo. Sí, pero el modo en que la han abordado unos gobiernos u otros marca la diferencia, y el español es el peor de todo el mundo a la hora de gestionar esta crisis, no solo en el aspecto sanitario, sino también en el económico. Nuestra situación es absolutamente dramática, con destrucción de empleo y con muchas personas que se van al paro. Asuntos de los que nos ocupamos hoy en nuestro programa. Bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Los Intocables en Madrid, en la frecuencia número 57 de la TDT. Nos pueden encontrar también en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y en la Comunidad Valenciana a través de la 8 Mediterráneo. Pueden sintonizar con nosotros en Sevilla a través de 12 TV y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, eldistrito.es y distritotv.es. Nos encontrarán en nuestro canal de YouTube, Distrito TV, también en Facebook y en Twitter, y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669 72 86 73. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de Los Intocables, nos acompaña don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches a todos vosotros. Gracias por acompañarnos. Y también con nosotros José María Garrido. ¿Qué tal, José María? Muy buenas noches, un placer. Gracias. También gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es, por tanto, la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado. Hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y hasta ocasionalmente podrás convertirte en un auténtico contertulio de Los Intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos. Nosotros te invitamos. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Puedes hacerlo entrando en su página web patreon.com/distritotv o llamando al teléfono 913-719-167. Les vamos a mostrar unas imágenes. ¿Se acuerdan ustedes de estas imágenes que están viendo?
Pablo Iglesias, a pesar de que su mujer, Irene Montero, estaba infectada por coronavirus tras asistir a la manifestación feminista del 8 de marzo, y pese a que debía mantenerse en cuarentena por ese motivo, se saltó el obligado confinamiento para asistir al Consejo de Ministros. No quería perderse lo que pudieran decir en esa reunión y decidió saltarse una norma que para los ciudadanos era obligatoria bajo pena de multa, pero a él no le sancionan. Sin embargo, a Mariano Rajoy sí. El expresidente del Gobierno se saltó el confinamiento para salir a hacer ejercicio por los alrededores de su vivienda en Madrid. A caminar rápido, como pueden ver, que es lo que él suele hacer. Le cazó la Sexta, que emitió las imágenes, y él sí ha sido sancionado. Tal como informó hace unos días el diario El Mundo, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, presionó personalmente para conseguir que le multaran. A este hay que sancionarlo, decía. Ese es el doble rasero. A Rajoy se le sanciona, pero a Pablo Iglesias no. ¿Y cómo lo argumentan? Bueno, el documento que publica Carlos Cuesta en OK Diario dice que a Pablo Iglesias no se le sanciona porque su asistencia al Consejo de Ministros era necesaria porque él era fundamental para gestionar los servicios sociales. Es decir, para uno sí hay multa y para otro no. José María, doble rasero, ¿no? Un poquito descarado, ¿no? Hombre, yo creo que no es lo mismo ir a un Consejo de Ministros que pasear rápido, ¿no? Por mucho que para Rajoy... Pero sí es lo mismo romper un confinamiento, que para una Rajoy cuarentena, ¿no? sea esencial esa actividad, ¿no? El pasear... Pero sanitariamente tiene algo que caminar. ver el sitio al que vas. Hombre, yo creo que no, reitero, ¿no? Que no es lo mismo ir a un Consejo de Ministros. Pablo Iglesias nos puede gustar. O sea, un confinamiento sanitario se puede romper si para ir a un sitio Javier, Pablo importante. Iglesias, que la presencia de Pablo Iglesias en el Gobierno nos puede gustar más o menos, ¿no? Yo comprendo que a mucha gente le gusta muy poco, ¿no? Y que, por tanto, vea que su presencia allí pues, no es importante. Pero reitero, es que es vicepresidente del Gobierno. No, pero es que no te estoy preguntando qué hace él en un Consejo de Ministros. Te pregunto por qué a él se le permite romper un confinamiento que a los demás no nos permitían romper. En situaciones excepcionales, como es ser vicepresidente del Gobierno en uno de los consejos de ministros más importantes de la historia reciente de España, es lógico que, tomando las precauciones debidas sanitariamente, a una distancia prudencial, el vicepresidente del Gobierno salga de casa conviviendo con una infectada. Para ir a un consejo de ministros. Es que no es ni siquiera un asintomático o un sospechoso, no, es que estaba conviviendo con una persona infectada. Bueno, a lo mejor en su casa estaban respetando la medida de seguridad, vivían en dependencias diferentes de la mansión. De su chalet en Galapagar, ¿no? O de su casa. Espacio tienen, sí. Por eso seguramente lo hicieron y luego él era vicepresidente del Gobierno. Entonces no se puede comparar el ir a pasear rápido de Mariano Rajoy porque le apetezca y porque, a diferencia del resto de los españoles que sí hemos hecho un confinamiento siguiendo lo decretado por el Gobierno, una cosa, un caso y otro son totalmente diferentes. A Rajoy le han multado. Claro, pero está bien multado, ¿no? Claro que está bien multado. Quiero decir, es que ir a pasear... Es que a Pablo Iglesias también le tendría que haber multado. Hombre, no es lo mismo, reitero, ir al Consejo de Ministros de lo más importante de la historia reciente de España que ir a pasear rápido porque en su casa se aburre. Que seguramente la casa de Mariano Rajoy tampoco tenga que desmerecer mucho a la de Pablo Iglesias, ¿no? Que también es seguro que tiene un espacio para coger y poner su bici estática, su cinta de correr, incluso para tomar el sol, ¿no? Quiero decir, no lo sé, no he estado nunca en casa de Rajoy. Bueno, hombre, por los ingresos que recibe, ¿no? No tengo ni idea. Por los ingresos que recibe, que ha recibido y la calidad económica que tiene sus cuentas es público y notorio. O sea, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que tiene una mansión como la de Pablo Iglesias? Sí, que no se critica, a lo mejor la mansión de Rajoy sí la de Pablo Iglesias. ¿Pero tiene una mansión como la de Pablo Iglesias? No, seguro que Vamos no. a pedir a nuestro equipo que investigue cómo es la casa de Rajoy. Queremos ver si es tan buena como la de Pablo Iglesias. Seguro que no vive Vamos a investigarlo eso. En un pequeño piso de 60 metros cuadrados. Seguro que no. Y saltarse el confinamiento de Mariano Rajoy es una falta de respeto a su país, que la ha gobernado. ¿Y Pablo Iglesias no? No, es que Pablo Iglesias se fue a trabajar porque era un trabajador esencial, porque era vicepresidente del Gobierno. Vale, entendido. Que a lo mejor no nos gusta que Pablo Iglesias sea vicepresidente del Gobierno. Yo no me meto con donde pero fuera, no es lo que mismo se ser saltara la ley. vicepresidente del Gobierno e ir a un Consejo de Ministros de los más importantes de la historia reciente de España que ir a pasear porque se aburre. O sea, ¿a usted le parece bien? A mí me parece razonable. ¿Y a usted? Y dos huevos duros. Y dos huevos duros. Yo, la verdad, sancionaría desde luego a Rajoy por saltarse la ley. Ya le han sancionado. Pero es que me vienen a la cabeza las imágenes del señor vicepresidente, como muy bien dice usted, con el escolta comprando en el súper, por ejemplo. Bueno. O sin ponerse la mascarilla, por ejemplo. O también me viene, por eso vuelvo a repetir, y dos huevos duros. Y también me viene a la cabeza
cómo la señora Dolores Delgado nos leía el decalaje de los delitos que íbamos a cometer al principio de esta maldita cuarentena, que iban a ser el delito de odio, el de revelación de secretos, desórdenes públicos, injurias, que eso sí que nos caían al resto de los mortales, que estábamos confinados en casa, y a lo mejor no teníamos una mansión como en Galapagar, a lo mejor el señor Iglesias estaba en la tinaja y podía dormir en la tinaja. Si a mí me parece muy bien que duerma ahí, o en la caseta del perro, me da igual, o en la piscina, me da exactamente igual. Rajoy tiene un adosado que creo que también es bastante grande, pero esto no va por el tamaño de la casa, va por el tamaño de la razón y de la cabeza, que creo que el señor Iglesias poco o nada lo ha demostrado, porque es que encima, si es un trabajador esencial, lo ha demostrado muy poco, porque es que de él dependían precisamente las residencias de ancianos. Pero voy a muchísimo más de todo esto. O sea, si uno se le tiene que evidentemente denunciar, como ha sido el señor Rajoy, al otro es que lo tendríamos que echar. Es que lo tendríamos que echar, por doble condición. Una, por no hacer su trabajo, y otro, por los dos huevos duros, por no decir otra cosa. A mí, Fernando, me ha hecho mucha gracia cuando has acusado a Pablo Iglesias de ir al supermercado. Yo creo que ir al supermercado en el confinamiento estaba permitido, es decir, Pablo Iglesias tiene derecho a coger y a comer y a abastecerse de los productos básicos, ¿no? Pero tendrá que convertir que Pablo Iglesias vaya... Tendrá que hacerlo con las medidas de precautorias y con las medidas que se habían puesto. Las imágenes, lo que no puede ser, imágenes que comentas lo de Pablo que no puede Iglesias, ser es que a nosotros se nos imponga un decalaje de delito de odio, de revelación de secretos, de desórdenes públicos, de injurias, etcétera, que puedo continuar, de integridad moral, de intrusismo, por parte de la Fiscalía de la señora Dolores Delgado, que eso cae sobre nosotros, sobre los españoles, que estábamos encerrados en casa, y el gobierno, porque podría hablar del gobierno, de este gobierno, del señor Marlaska, que ha hecho con el señor Pérez de los Cobos, el señor Ábalos, que ha hecho con el señor con el caso del Cigate, el señor Salvador Illa, que ha hecho con el tratamiento del COVID, que ha hecho el señor Pablo Iglesias con la residencia de mayores, y ya hemos visto todo esto. Es que ¿qué ha hecho la señorita Irene Montero? Ni está ni se le espera, evidentemente. Fernando. ¿Qué ha hecho el señor Pedro Sánchez? Mentirnos, manipular, censurar e intentar manipular absolutamente los medios de prensa. Rápidamente, volvamos al tema lo que no vale para unos, sí. Lo que no vale para unos, sí. No vale para otros. Vale. Y pienso que los gestores están para dar ejemplo a los que estamos pagando todos los días con nuestros impuestos. Fernando, vamos a ver, cuando Pablo Iglesias va al supermercado, la mayoría de los españoles no llevábamos mascarilla. Eso es mentira. Eso es mentira. José María, dentro de los super sí. En los supermercados era obligatorio. Vamos a ser realistas, su uso todavía no estaba tan extendido como ahora. No en la calle, pero dentro de los supermercados sí era obligatorio. A mí me hace mucha... ¿Recuerdas? Sí. Dentro de los supermercados sí era obligatorio. Pero he dicho que su uso todavía no estaba tan extendido como ahora. No, claro, porque el propio gobierno, Salvador Illa, había dicho que no solamente no era recomendable, sino que era hasta contraproducente, porque no había existencias. Pero dentro de los supermercados sí era obligatorio guantes y mascarilla. Efectivamente, se estaba extendiendo su uso. Segunda cuestión. Criticar a Pablo Iglesias por ir al Consejo de Ministros siendo vicepresidente de España y, por ejemplo, no criticar a José María Aznar y Ana Botella, que cuando aquí nos quedábamos en Madrid, en lo peor, se fueron a su chalet de Marbella, que esos también tienen un chalet tela, ¿pero ¿no? que superará, me quiero decir, porque si está... Pero si el que se tendría que callar es el señor Pablo Iglesias, es que aquí solo queréis... el que iba a vivir en un piso de 60 metros cuadrados en Vallecas, es el que se tiene que callar. Te voy a poner más ejemplos. Yo sigo poniendo ejemplos. Pero yo me gustaría poner ejemplos, es decir, Pablo Iglesias va a trabajar porque es vicepresidente del gobierno, José María Aznar y Ana Botella se saltan el confinamiento, se cambian de provincia y aquí no pasa nada. Otro ejemplo, Froilán. Creo que es el quinto en la línea sucesoria. Claro. Él coge Froilán y ese sí que hace lo que le da la gana, que se va de Madrid y también se va a un hotel de Marbella. Su hermana, Victoria Federica, que también creo que le pagamos los españoles, coge y se va a Jaén a pasar la cuarentena. No seamos hipócritas. La concejala de Vox en Galapagar, que está acosando, la concejala de Vox de Galapagar, que está acosando a Pablo Iglesias, se salta al confinamiento todos los días para ir a su casa y amenazar, pese a que Pablo Iglesias y Irene Montero si hay una amenaza que lo denuncien, hasta ahora no ha habido ninguna denuncia. Hasta ahora no ha habido ninguna denuncia. Sí la ha habido hoy ya. Bueno, ya veremos a ver el recorrido que tiene, porque un delito de amenazas puede conllevar uno de odio. Se salta el confinamiento. No está aprobado el otro. Pero voy a lo importante. Un segundo, Fernando, los políticos me dan igual, el resto de la población estábamos confinados 90 días. Rajoy no.
mucha gente está sin trabajo. A mí es lo que me importa, no me importa Rajoy, no me importa Aznar, me importan los señores del gobierno que son los que están cobrando de nosotros. Bueno, y no han dado ejemplo. Vamos a centrar el tema. Rajoy está bien sancionado porque se saltó el confinamiento, sin lugar a dudas. Pablo Iglesias se lo saltó, pero no le van a sancionar porque hay un documento diciendo que era fundamental porque él era imprescindible, porque él coordinaba todas las labores sociales. Pero ahora lo niega que él fuera el responsable de esas labores sociales. Entre otras cosas. No, vamos a ver. Pablo Iglesias es vicepresidente del gobierno y por tanto es responsable de todas las labores sociales, la política social del gobierno. La política social, lo que él incluye una las vez que se residencias. establece el mando único en determinadas circunstancias. Por tanto, su presencia en el Consejo de Ministros estaba totalmente justificada. Quien no estaba justificado era Aznar en Marbella, en su mansión de Marbella. Ese sí que no estaba justificado. Partimos de la base de que estaba justificada la presencia de Pablo Iglesias, puesto que hay un documento que publica OK Diario diciendo que lo justificaban por ser el máximo responsable de las políticas sociales, pero él lo niega ahora que fuera el máximo responsable. El documento de OK Diario tiene enorme validez periodística porque demuestra que Pablo Iglesias era ministro, vicepresidente del gobierno, responsable efectivamente de políticas sociales y por tanto... Entonces, si era el responsable, ¿por qué ahora Pablo Iglesias niega que fuera el responsable? No niega que fuera el responsable. Sí, está diciendo que la responsabilidad de la residencia era de las la comunidades responsabilidad autónomas. de la residencia, como dice Antonio Burgueño, asesor de Ayuso, dependía en última instancia de la Comunidad de Madrid en los últimos 25 años y que ha sido desprotegido. No lo digo yo, lo dice don Antonio Burgueño. Pero ese documento dice que el responsable era él y por eso se justificaba su presencia en el Consejo. ¿Desde qué día? Desde que se declaró el estado de alarma. Desde que se declaró el estado de alarma. ¿Cuánta gente había fallecido? ¿Cuánta gente estaba infectada? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién era el último responsable de medicalizar las residencias? Los últimos 20 años con decenas de denuncias en las residencias, ¿quién era el responsable? Eso será responsable quien sea y sin duda habrá que investigarlo. Pero durante esta pandemia el máximo responsable de las residencias, en la que se han producido muertes de ancianos, ha sido Pablo Iglesias. La Comunidad de Madrid tiene un problema. Y pero no lo derivemos a la Comunidad de Madrid, porque el invigilando es del gobierno. Como dice muy bien en un programa que creo que lo hemos visto todos, una señorita rubia que ha salido, aquí el último responsable de esto se llama Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Porque existe un delito que se llama invigilando, de la pandemia mundial. Vigilar. Me parece muy bien. Fernando, de la pandemia mundial es la culpa Pedro Sánchez. No, de la de España. Porque a mí el que me ha confinado es el señor Pedro Sánchez. No a mí, al resto de la población, que es la que me importa. Que es el señor que no ha podido ver a su hija, o el señor que ha muerto, o los amigos que han muerto, o los hermanos de mis amigos que han muerto. Eso es lo que me importa, para que luego el gobierno se salte, cada vez que le dé la gana, se salten las propias normas, nos esté a nosotros, porque ha vulnerado hasta los derechos y libertades fundamentales, ha negado manifestaciones, ha intentado coartarlas con las caceroladas. ¿Pero qué problema había con las caceroladas en el derecho y el uso de expresión, de la libre expresión? Que la Constitución nos lo permite, en defensa de la Constitución y del Estado, y de la propia libertad. ¿Pero esto qué es? ¿En qué nos estamos convirtiendo? ¿Pero es que podemos continuar así un día más? Vamos a ver, Fernando. Si es que a mí lo que no me preocupa ya es el señor Iglesias. A ver, déjale contestar. Sí. Vamos, varias cosas. Uno, la pandemia es mundial. Y el confinamiento no es propio solo de España, es de todos los países del mundo. Claro. Lamentablemente esto afecta a todos los países del mundo. Hasta ahí. La culpa no es de Pedro Sánchez, por más que lo repitáis una y mil veces. La culpa no es del 8M, por más que se repita. Ahora, cuando pase en Madrid, tampoco la culpa será de Barajas, aunque ya lo empecemos a decir, ¿no? Aunque todavía las residencias en Madrid no estén medicalizadas, aunque no se estén tomando las políticas correctas, por más que echemos la culpa a un gobierno que nos puede gustar más o que nos puede gustar muy poco, eso no quita que la realidad sea la realidad. Y la realidad es que hay una pandemia mundial. Lo lógico es que el vicepresidente del gobierno vaya a un consejo de ministros y lo ilógico es que un expresidente del gobierno, teniendo un pedazo de casa, se salte el confinamiento para pasear rápido. Es lo lógico. ¿Y a ti te parece lógico que a nosotros nos vengan diciendo el delito de odio, el de revelación, desórdenes públicos, injuria a través de la Fiscalía, que nos lo estén diciendo a través de las televisiones, que nos estén mintiendo, que nos estén manipulando, que estén jugando con los datos? ¿A ti te parece eso lógico? Para que ahora vengan a sacarse un documento para salvar a este señor, que no es que haya ido una vez, no es que haya ido solamente esta vez, por el tema que estamos hablando, sino que está comprando en el supermercado, que es que ha ido... Pero que se puede comprar en el supermercado, pero ¿cómo? Pero que es que no existe justificación, que es que son los primeros que tienen que dar ejemplo, pues nada, es que es el gobierno el que tiene Pablo que dar Iglesias dimisión por comprar en el supermercado. Por dimisión. Por comprar en el supermercado, por comprar en el supermercado. Por inútil y por inútil. Bueno, igual que su mujer.
Esa es tu opinión. No, no, por Pero supuesto, por eso la defiendo. Perfecto, si es que me dejáis defenderla, aquí si es que puedo defenderla y no me venís con el delito de odio. Aquí hay una democracia, ha habido 5 elecciones hace apenas 6 meses, en un año, oye, y al final España ha querido que este sea el gobierno, la mayoría de los españoles. Por tanto, vamos a respetar también el veredicto de las urnas. Respetar la ley vosotros también. Yo respeto la ley, la ley siempre. Por encima de la mayoría y de la minoría nos hemos otorgado unas leyes y tenemos un código penal y entonces, ¿cuál es el delito? ¿Que el vicepresidente del gobierno vaya al Consejo de Ministros? El delito ¿O que el vicepresidente del gobierno vaya a comprar? La primera. ¿Cuál es el delito? La segunda. Esa es la primera, no hacer caso a la ley, que hemos bordeado la ley porque el estado de alarma era un estado de excepción encubierto. Fernando, encubierto. Pero eso entraríamos en un debate jurídico largo. ¿Por qué delito, que creo que en este ¿por qué delito concreto sobra? Tenemos que pedir la dimisión de Pablo Iglesias? ¿Por ir a comprar al supermercado o por ir al Consejo de Ministros siendo vicepresidente del gobierno? Por inútil. Pero entonces por inútil y eso además, es otro tema de conversación, además, es otro debate. Y además 2 huevos duros, porque no ha hecho caso ni siquiera a las propias instrucciones del propio gobierno. Cuando a nosotros estábamos confinados, cuando nosotros... Si salía la gente de Núñez de Balboa, o del resto de Madrid, o el resto de Valencia, o mucha gente en Zaragoza, o el resto de las provincias, era la extrema derecha, era la gente que eran prácticamente unos terroristas, porque eso se le ha llamado a través de los medios de la izquierda, terroristas, porque iban con un cepillo y no un palo de golf. Eso era la gente que estaba confinada, terroristas, por los medios de la izquierda. ¿Eso está bien hecho? ¿Eso está bien hecho? ¿O estamos atentando contra la libertad de expresión? ¿Pero quién ha llamado terroristas? ¿A quién? Los medios de la izquierda. Pon ejemplos concretos. Pero, entre ellos tu periódico. Terroristas. ¿A quién? Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad? Eso no es verdad. Pero sí se ha llegado a decir que llevaban palos de golf y se ha demostrado. Que no, vamos a ver, que yo comprendo. Mira, lo que no vale es venir a defender una cosa y hacer la contraria. Lo que no vale es mentir. Porque si estos señores... Fernando, lo que no vale es mentir. Es que tú has dicho que desde mi periódico, del plural.com, se ha llamado terroristas a los manifestantes que han ido a Núñez de Balboa. Y eso es mentira. No, Núñez de Balboa y eso es mentira. Diciendo que llevaban palos de golf. Eso es mentira. Eso es mentira. Y después de esta mentira que has dicho, vuelvo a reiterar que por más que lo intentes, pedir la dimisión del vicepresidente del gobierno por ir al supermercado o por ir al Consejo de Ministros roza lo esperpéntico. Roza lo esperpéntico, honestamente, y lo digo con todo con todo el respeto del mundo y con el afecto personal que sabes que te tengo, pero roza lo esperpéntico. Lo de terroristas, porque en los medios ahí están, podría traer en los tweets que se han volcado en los chats de tu medio, que creo que es el tuyo, perdón si no es el tuyo, pero los tengo aquí y los recalco, tengo el tablet aquí para poderlo recalcar. Lo que sí quiero decir con esto es que al resto de la población, si me da igual Aznar, me da igual el resto. Claro, solo nos importa Pablo Iglesias. Que Aznar se vaya a Marbella con su mujer. Pues que se le instruya. No, nos da igual. Que Victoria Federica y Froilán se vayan también, nos da exactamente igual. Aquí solo se ha confinado al resto de España. Se ha jugado con ella, se le ha mentido, se le ha manipulado. Y encima se le ha leído el decalaje para que no haga nada. Claro. Y los que se han atrevido a salir haciendo uso de su libertad, que eso no tiene por qué hacer dejación de funciones en el gobierno, porque es la propia libertad del pueblo español la que tenemos para protestar, porque yo sí estaba en Núñez de Balboa, varias veces, y lo he visto, lo del palo de golf era mentira, repito, era mentira, y de la gente que dicen que si eran cayetanos, etcétera, era gente que se levantaba a las 5 de la mañana, que se ha jugado sus empresas, y que en este momento muchos de ellos están poniendo su patrimonio personal para pagar a mucha gente que en 3 meses ha podido cobrar, cosa que los ERES, los ERTES y los ICOs no han llegado. Y ellos sí ponen su patrimonio personal. Fernando, y esa es la diferencia. Una cosa es el pueblo español Fernando, y otra cosa es la clase política. Y eso está muy claro. Fernando, ¿comprendes que haya muchas personas que nos parezca mal manifestaciones como la de Núñez de Balboa o como cualquier otra que ha habido en pleno estado de alarma cuando las condiciones sanitarias no se daban por una cuestión sanitaria, por una cuestión de salud pública? Es decir, tenemos derecho a decir que no era cuando Madrid estaba en fase 0 o 0,5, ¿comprendes? Que creíamos que movilizaciones en las que no se respetaba la distancia social no nos parecían bien. Y ahora me contarás eso también es libertad de expresión. Y ahora me contarás con Isa Serra, que tampoco le dijo lo que le dijo a la policía. ¿Pero qué tiene que ver Isa Serra ahora? Porque la verdad con la izquierda es una burda manipulación. Fernando, yo estuve 2 días en Núñez de Balboa trabajando como periodista viendo la manifestación. Pues lo habrás visto entonces. Y efectivamente no se cumplía la distancia social. Y a mí lo que me preocupaba
era primero, en principio, por la gente, la propia gente que se iba a manifestar. Me parece bien que se manifiesten, pero cuidado, el virus está aquí, es un virus muy peligroso, hay que respetar la distancia social. Bueno, pues ya lo ven, tenemos dos casos de dos personas que se saltan el confinamiento o la cuarentena, a una la sancionan y a la otra no. No sancionan al que es vicepresidente del gobierno, porque el gobierno hace un documento diciendo que su presencia era fundamental, puesto que él era el máximo responsable de coordinar las políticas sociales, cosa que él ahora niega para echar la culpa a las comunidades autónomas. Pero bueno, también salió a comprar, no debería, porque en confinamiento sí se podía ir al supermercado, había que llevar mascarilla y guantes, que él no llevaba, pero estando en cuarentena, teóricamente no debería haber salido del supermercado, sino haber mandado a otra persona de la casa, pero en fin, no vamos a entrar en detalles. El doble rasero está claro, se sanciona a uno porque es del PP y se perdona a otro porque forma parte del gobierno socialcomunista. Un gobierno, por cierto, que es el peor gobierno del mundo en cuanto a la gestión de esta pandemia, y no es algo que digamos nosotros, lo han dicho diversos organismos internacionales, lo ha denunciado la prensa extranjera, y lo hacen por la gestión sanitaria de toda esta crisis, pero también por la situación y la gestión económica. Nuestro país es el que peor parado va a salir de toda esta crisis, justamente porque el gobierno actuó mal y porque no ha tomado las medidas económicas adecuadas. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Pido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama, te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón. Estamos en la calle General Ricardos 190, Metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com. El estrés, la ansiedad y un ritmo acelerado de vida influyen de forma directa en la calidad de nuestro sueño. Calm Plus de Mundo Natural es una combinación de aminoácidos esenciales como el L-triptófano, precursor de la serotonina, y la vitamina B6, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y a disminuir el cansancio y la fatiga. Vive con tranquilidad. Calm Plus de Mundo Natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.
¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Tienes tu vivienda arrendada pero tienes problemas de cobro? ¿Estás pensando en arrendar tu casa? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas preguntas que se han hecho los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de Arrenda, con más de 12 años de experiencia, ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el día 3 de cada mes, infórmate sin compromiso llamando al teléfono gratuito 900-120-121 o entrando en su página web arrenda.es. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha comparecido en la Comisión de Reconstrucción del Congreso y ha urgido a aprobar reformas inmediatas y a prorrogar los ERTE. En su opinión, es necesario revisar el sistema para facilitar a las empresas la recuperación económica y la creación de empleo. Propone que se facilite el acceso de las empresas a recursos que les permitan poner en marcha proyectos viables. Tendría sentido extender los ERTE, los expedientes de regulación temporal de empleo, en algunos sectores o empresas que seguirán, como todos sabemos, muy afectados por la crisis en los próximos trimestres, y en paralelo debe también asegurarse el funcionamiento de los mecanismos de flexibilidad disponibles para las empresas, cuyo papel es absolutamente crucial para permitir potenciales ajustes estructurales derivados de la crisis a los que hacía mención en mi introducción. Dar recursos a las empresas para mantener el negocio, o sea, todo lo contrario de lo que ha hecho Pedro Sánchez. La nefasta gestión de nuestro gobierno ante la crisis del coronavirus ha provocado el hundimiento de nuestra economía. La pandemia ha afectado a todos los países por igual, pero las medidas adoptadas por unos gobiernos u otros marcan la diferencia. Mientras en otros países se reaccionó con rapidez y se han aplicado medidas para aliviar la situación económica, en España se actuó tarde y mal, y las medidas decretadas por el Ejecutivo no han servido ni para fomentar la contratación y el empleo, ni mantener la actividad en los negocios o facilitar la llegada de turistas. Por eso nuestro país es el que peores consecuencias económicas sufre en el mundo. Este es el negro escenario que dibuja un detallado informe publicado hoy por Beatriz García en Libre Mercado. Antes de la pandemia, España estaba ya en situación delicada. El gobierno de Pedro Sánchez seguía apostando por el gasto y no controlaba el déficit, a pesar de las constantes advertencias de Europa. No solo estaba peor preparado para afrontar lo que venía, sino que el modo de gestionar la crisis ha sido más perjudicial que beneficioso. Solo en la segunda quincena de marzo, la parálisis de la economía supuso que el Producto Interior Bruto cayera un 5,2%. El último trimestre que gobernó el PP crecíamos a un 2,3%. Con la llegada del PSOE, ese crecimiento cayó medio punto hasta el 1,8%. Y en marzo, en términos interanuales, habíamos caído un 4,1%. Lo peor vendrá cuando cerremos el segundo trimestre. La economía puede desplomarse un 21,8% entre abril y junio. Según el Banco de España, podemos cerrar el año, en el mejor de los casos, con una caída del 9%, aunque lo más probable es que ronde entre el 11,5% y el 15,1%. Respecto a la deuda, si ya llegábamos a este escenario sin que el Gobierno hubiera hecho los deberes que les pedían desde Europa, con una deuda del 96,27% del PIB en febrero, el coronavirus la disparó hasta el 99% del PIB. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la deuda pública se ha incrementado en 77.357 millones de euros y en abril la deuda ha aumentado 340 millones de euros cada día. Respecto al déficit, Sánchez logró hacerlo crecer el año pasado por primera vez desde 2012. Del 1,3% comprometido por el PP pasó al 2,82%. En febrero estaba subiendo al 0,95% del PIB y con la pandemia en abril se disparaba al 1,78%. Este año lo podremos cerrar con un déficit del 10,34% del PIB. El máximo histórico del 11,3% lo alcanzó Zapatero en el año 2009. Por lo que se refiere al empleo, casi unos 3,5 millones de personas han sufrido un ERTE. 1 millón de ellas ya ha vuelto al trabajo. Quedan en esa situación algo más de 2.300.000. Se espera que mañana pueda haber acuerdo para prorrogarlos. La sorpresa se la llevarán esos trabajadores en la declaración de la renta del próximo año. La menor retención que sufren este año en sus nóminas supondrá que alguien que tenga un salario medio de 23.646 euros y cobrase paro de marzo a junio, le saldrá a ingresar al fisco 1.300
2.322 euros en 2021, más que a un sueldo de 90.000 euros. Hoy el diario ABC ofrece el cálculo en función de los ingresos. El último paro registrado, el de mayo, es de 3.857.776 personas desempleadas. Es un incremento del 25,27% en la tasa interanual. Y los autónomos, ellos la verdad es que han sido los más perjudicados. En febrero, antes de la pandemia, había en España 3.257.896 trabajadores por cuenta propia. En mayo, 3.220.907. Solo habíamos perdido 37.000, pero esos números no son tan optimistas como parecen. La realidad es que 1.400.000 de ellos están cobrando la prestación por cese de actividad. Siguen inscritos para poder cobrar los 661 euros al mes. Si sumamos estos autónomos sin actividad a los parados y a los trabajadores que están en un ERTE, tenemos en España 7 millones de personas sin trabajar. Según la Asociación de Autónomas, más de 300.000 cerrarán este año. Entre marzo y abril ya han cerrado más de 130.000 negocios. Tenemos comunicación con Pedro Muñoz Abrines. Él es el portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Señor Muñoz Abrines, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, parece ser que el panorama económico que tenemos por delante es bastante negro, ¿no le parece? Es muy lamentable. Por desgracia, tenemos un gobierno que llegó tarde a la crisis sanitaria y como consecuencia de esa tardanza ha llegado muy tarde también a la crisis económica. La clave estaba en haberse anticipado a prevenir la pandemia, haber anticipado las medidas de distanciamiento y de distanciamiento social, de confinamiento y por lo tanto hubiésemos tenido menos presión asistencial en los hospitales y hubiésemos podido adoptar medidas económicas algo más relajadas. Pero no fue así. Si a eso se le suma su intención siempre dogmática de intentar resolver los problemas incrementando el gasto de manera estructural y no acertando en las medidas coyunturales y en el apoyo a lo que es verdaderamente importante, que es el tejido productivo, pues es muy difícil salir de esta situación. Está claro que el Gobierno ya había puesto a España en una situación difícil porque a pesar de las advertencias de Bruselas no controlaban el gasto y el déficit, con lo cual llegamos a la pandemia peor que otros. Además, llegamos tarde, como usted dice, porque tardaron en tomar medidas. Pero bueno, una vez ya desatado el cataclismo, han tomado una serie de medidas económicas. ¿Cómo las valora usted? Bueno, había medidas que sonaban bien, el problema es que después las han diseñado mal. Es decir, por ejemplo, algo que es fundamental en estos momentos, teniendo en cuenta que la crisis está motivada por la obligatoriedad de echar el cierre por parte de los negocios, como es los avales por parte de ICO, pues resulta que estuvo diseñado de una manera un tanto deficiente, ¿no? Estableciendo cupos y haciendo particiones que hicieron que muchas empresas llegasen tarde. Además, toda la burocracia no facilitaba que precisamente las pequeñas y medianas empresas, que son las que tienen más dificultades, pudiesen acceder con facilidad a ese tipo de ayudas y de avales para conseguir liquidez. La otra parte fundamental eran los ERTEs. Los ERTEs en sí mismos es una buena idea, pero si tú le pones unos límites, primero temporales, es decir, que solamente duren hasta el mes de junio, pensando que solamente puede funcionar o puede estar vinculado al estado de alarma. Si además se le pone la obligación de que es obligatorio mantener los puestos de trabajo con posterioridad durante 6 meses y una penalización por recuperar trabajadores de manera parcial, pues resulta que se pone una situación muy complicada a las empresas, porque los efectos del confinamiento no duran solo y exclusivamente durante el estado de alarma, tiene consecuencias a más largo plazo. Y por lo tanto lo que hay que tener muy claro y la prioridad fundamental es que antes que tener que pagar prestaciones por desempleo o subsidios por desempleo o incluso la renta vital mínima, es fundamental salvar a las empresas para que mantengan esos puestos de trabajo. Y por lo tanto creo que es mucho más importante y necesario crear el escenario necesario para que las empresas puedan subsistir, porque ¿de qué me va a servir intentar pagar prestaciones por desempleo o pagar ERTEs con unas condiciones mucho más duras de lo que se ha puesto al principio si las empresas van a tener que cerrar después, ¿no? Y por lo tanto hay que poner el foco en esa parte. Hay países
que han puesto mucho más dinero encima de la mesa, pero que lo han podido hacer, como por ejemplo Alemania, sencillamente porque su situación fiscal, su consolidación presupuestaria era mucho mejor que la de España. Cuando nosotros hemos llegado con una deuda cercana al 100%, cuando en los 2 últimos ejercicios Pedro Sánchez ha incrementado la deuda de España en más de 77.000 millones de euros, y cuando en el último ejercicio, que supuestamente teníamos que haber acabado con un déficit del 1,3 y hemos acabado por encima del 2,8, es decir, casi 20.000 millones de euros más de lo que teníamos que haber gastado, eso hace que después uno no tenga margen de maniobra para hacer frente a estos gastos extraordinarios que ha generado la pandemia. Usted ha apostado por la liberalización, por la bajada de impuestos y por la reducción del peso del sector público. Eso es justamente lo contrario de lo que defiende el gobierno del Partido Socialista. Bueno, la izquierda, hay un refrán que dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. Con la izquierda y el Partido Socialista no es que tropiecen 2, tropiezan 3, 4 y todas las veces que sea necesario, especialmente cuando hay crisis. Y piensan que la única manera de salir de una crisis y la única manera de solucionar este tipo de problemas es incrementando el gasto, la intervención, la regulación, etcétera. Y sin embargo la historia nos demuestra que es precisamente todo lo contrario. Si uno analiza lo que ocurrió en Estados Unidos al finalizar la Segunda Guerra Mundial, o lo que ocurrió en Alemania a partir de 1948, cuando Erhard asumió el liderazgo económico de ese país y después se calificó el milagro alemán, tanto en Estados Unidos como en Alemania, lo que se produjo fue desregulación, liberalización de la economía, eliminación del control de precios y de la producción, una bajada de impuestos e intentar una reducción importante del gasto público y sobre todo instaurar el criterio de no gastar más de lo que se ingresaba. Al final los resultados estuvieron ahí y tanto Estados Unidos y especialmente Alemania tuvieron resultados magníficos, como ya he dicho, que es lo que se conoce como el milagro alemán. Y esa es la situación que nosotros tenemos que intentar aprender. La deuda y el déficit lo que hace es demorar la recuperación. Es un freno para el crecimiento económico. Con la situación fiscal de déficit y de deuda que tenemos en España, enormemente compleja, muy cercana, si sigue subiendo, a un escenario de default, como se dice en términos técnicos, de quiebra, de suspensión de pagos, la situación sería muy complicada. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es un escenario de rápida recuperación. Y la mejor manera de recuperar la economía y de hacerlo de la manera más rápida posible es estableciendo los estímulos que necesitan las empresas, porque si no nos basamos y apoyamos en las empresas va a ser muy difícil conseguir la recuperación. Bueno, pues hagamos todo lo posible, establezcamos los estímulos fiscales a nuestro tejido productivo para conseguir esa recuperación. Y además hay que hacerlo con certidumbre y dejando muy claro cuáles son los pasos que hay que dar. Transparencia y certeza. Y eso genera confianza, seguridad jurídica y por lo tanto es el camino a seguir. Y bajar impuestos, controlar el gasto y reducirlo en la medida de lo posible es fundamental. Es muy posible que vayamos a recibir importantes fondos de la Unión Europea. Ya veremos las condiciones que ponen. Pero esos fondos los tenemos que aprovechar para hacer reformas estructurales que sean y que permitan controlar y reducir el gasto público a medio y largo plazo. De manera que podamos bajar impuestos sin necesidad de sobrecargar más aún a las empresas españolas. Hay mucha demagogia respecto a lo que pagan en impuestos las empresas españolas. Se dice que la presión fiscal en España está muy por debajo de países europeos, pero es un dato que desde luego es ficticio, ¿no? Porque hay que medir otras cosas como el esfuerzo fiscal per cápita, etcétera, y en función de la renta para saber cuál es el verdadero esfuerzo que hacen los españoles pagando impuestos. Y desgraciadamente, tal y como dicen, por ejemplo, informes de la OCDE, estamos en la banda alta de los países europeos y occidentales en el pago de impuestos. Hablemos de Madrid. Está claro que hay que reactivar lo antes posible las grandes infraestructuras. Tenemos pendiente Madrid Norte o la ampliación del metro, por ejemplo, ¿no? Sí, nosotros tenemos en mente varias cosas. En primer lugar, Madrid Norte, como usted ha dicho, es fundamental. Es una inversión descomunal en la que la participación público-privada es fundamental. Ese es un requisito que nosotros tenemos presente y que sin duda puede generar cientos de miles de puestos de trabajo. Y por lo tanto, uno de los elementos que estamos haciendo desde la Comunidad de Madrid es analizar toda la regulación existente para intentar simplificar trámites y agilizar
todo lo que sería el desarrollo, la apertura y el comienzo de actividades productivas, y especialmente todo lo que tenga que estar relacionado con el urbanismo. La ampliación del metro también, aunque esta también tendrá unos efectos un poco más limitados, porque teniendo en cuenta la enorme ampliación que se hizo en años pasados, pues ya queda bastante menos territorio en la Comunidad de Madrid donde poder llevar y extender la red de transporte, ¿no? Pero también tenemos, por otro lado, una inversión en vivienda muy importante. La Consejería de Administración Local y Vivienda también quiere sacar al mercado muchos metros cuadrados de suelo para poner a disposición de los madrileños, si no recuerdo mal, más de 12.000 viviendas para jóvenes en régimen de alquiler, y eso supone también un estímulo y una recuperación para la economía madrileña. Señor Muñoz Abrines, usted ha reclamado desregulación y flexibilización. ¿A qué se refiere? Bueno, pues, por ejemplo, en materia de suelo, todos saben que la modificación de los planes urbanísticos llevan unos trámites muy largos, muy engorrosos. La obtención de licencias de obra o de apertura en muchas ocasiones llevan espacios y tiempos muy dilatados, que lo que hacen es que los empresarios y los promotores de ciertas iniciativas tarden mucho tiempo en poder iniciar su negocio y por lo tanto tengan pérdidas acumuladas o gasten más dinero del necesario hasta que consiguen abrir, y por lo tanto se trata de modificar la legislación para simplificar trámites en la obtención de licencias e incluso sustituirlas, por ejemplo, por declaraciones responsables en aquel tipo de intervenciones en las que no sea necesario un análisis muy pormenorizado de lo que serían los planos o los edificios o las instalaciones que se tengan que construir o que se tengan que abrir. Don Pedro Muñoz Abrines, portavoz adjunto del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Pues un placer y encantado de estar con vosotros. Hasta una próxima ocasión. Don Fernando, los empresarios están muy preocupados, estáis muy preocupados todos. Pues por supuesto, yo tengo amigos que siguen con la empresa abierta, entre ellos algunos muy cercanos, y que me manifestaba directamente cuando venía en el coche, que lleva 3 meses sin prácticamente hacer un duro y sin poder facturar nada. Y evidentemente nos despertábamos esta mañana con la noticia de que el gobierno cierra el grifo y que no empleará los 100.000 millones de avales ICO. No me extraña, porque los ICOs que ni han llegado, es que los ERTEs ni siquiera se han cobrado, y estamos en este momento en 2 situaciones gravísimas. Primero, en cuanto a las pymes, el 99% de nuestro tejido industrial. Hemos estado pidiendo a través de las diferentes asociaciones, de la CEPIME, de la CEIM, de cualquier tipo de asociación de pequeños y medianos empresarios, la rebaja de los impuestos, del IVA, del IRPF, del impuesto de sociedades, de las ayudas que nos llegaran a través bien de los ICOs, aunque sean endeudar en principio a la empresa, pero necesitamos cualquier tipo de ayuda, de estructura mínima para poder facturar, porque repito que venimos de una situación de no facturar 3 meses, de la posibilidad de que los ERTEs se conviertan en ERES por medidas objetivas, y eso implica esos 3,7, 2,7 millones de puestos de trabajo que van a engrosar directamente el paro. Y de ahí vamos a tener la cifra oficialísima de los 4, 5, 6 millones de parados que nos podemos encontrar este otoño. Pero todavía no me quiero acercar a esa situación porque es terrorífica. Voy a hablar de los autónomos que se nos ha estado cobrando la cuota de la Seguridad Social días antes, el IRPF, el IVA, donde la Asociación de Autónomos ATA se ha desgañitado constantemente para decir, señores, ayúdennos como sea. Tampoco. Y resulta que hoy nos vemos en la situación que 100.000 millones de euros que iban a los ICO de las empresas, repito, de las empresas, que no de los autónomos, porque a los autónomos tampoco se les ha ayudado, se cierran. Y para concluir, resulta que, claro, ¿cómo no? Esto lo veníamos avisando ya muchos empresarios, y mucha gente que trabaja, porque no es necesario ser empresario ni tener una carrera para saber leer una nómina. ¿Dónde va a ir el dinero que se va a cobrar de ayuda? Pues señores, al IRPF. ¿Y en qué tramo nos vamos a encontrar? Para explicarlo rápidamente y que sea comprensible. Pues en un tramo superior, porque los empresarios lo que sí sabemos es que si a una persona va a cobrar un dinero de más, nosotros se lo podemos descontar a través del IRPF, y de esa manera que él no tenga que pagar
perdón, se lo podemos descontar a través de la empresa, para que de esa manera no tenga que pagar a través del IRPF. Pero es que yo ya lo que dudo es que este gobierno sepa hacer una nómina, porque todo el mundo conocíamos que en el momento que se incrementa el salario al año, lógicamente este año les ha tocado, pero el año que viene también les puede tocar según venga en el cobro. Tendrán que pagar más IRPF. Luego entonces no nos riamos de la situación cuando resulta que alguien que está pendiente de su puesto de trabajo, ya no hablo de los empresarios que no han facturado desde hace 98 días, como muy bien decía usted, señor Algarra, cero, donde no se les ha ayudado, cero, a los autónomos, cero, y encima a los trabajadores se les cobra 1.000 euros. ¿De dónde? ¿De dónde van a cobrar 1.000 euros? Porque yo sí voy a decir una cosa, y con esto concluyo, es que aquí el Estado al final, siempre acaba cobrando, y esto ya no se puede aguantar más. Fernando, te voy a contar una anécdota, esta historia es real, me pasó hace 10 días, iba a trabajar y tuve que coger un taxi, ¿no? Y hablé con el taxista, que además me expresó que no era precisamente de izquierdas, y me dijo la situación dramática que estaba pasando. Había hecho, creo que era del 1 al 12 de junio, 700 kilómetros en el taxi, cuando tenía que haber hecho 7 veces más en comparación con el mes anterior. La situación, por tanto, es dramática. Claro, es que ha venido una pandemia mundial que ha afectado mucho a la economía y a todos los sectores. Este taxista, dije, ¿qué ayuda ha recibido usted? Y dice, bueno, es cierto que no he pagado la cuota de autónomos y que aparte he recibido 600 euros en lo peor de la crisis. Es decir, casi una ayuda de 1.000 euros. Podemos coger y adjetivar muy mal en contra del gobierno, pero lo cierto es que el escudo social lo han recibido miles de personas, miles de familias, que en la peor de las crisis el Estado ha salido a rescatarles. Y también a través de diferentes medidas, y la gente lo sabe, porque la gente ha recibido esas ayudas. Se puede decir lo contrario, pero no estaríamos hablando de lo cierto. Lo fácil aquí es coger y criticar al gobierno. Yo comprendo que exista la tentación de decir todo lo que está pasando es por culpa del gobierno, pero es que no es así. Todo lo que está pasando es culpa de una pandemia que es la peor crisis sanitaria en 100 años y que la economía tendrá que reestructurarse, tendrá que reinventarse, porque no queda otra. Porque, reitero, lo fácil es criticar al gobierno, lo difícil es coger y decir, seguramente en septiembre o en octubre volvamos a pasar una situación tan dramática como la que vivimos en primavera, tenemos que repensar y tenemos que reinventarnos. Pues voy a contestar muy rápido, y voy a contestar en palabras del señor Iglesias. ¿Cuáles son sus recetas económicas? Primero, el tema de la reforma laboral, el llegar a un pronunciamiento, decir que el despido ahora van a ser 33 días, encarecerlo. A. B. Agravar patrimonio. El poco patrimonio que tenemos ya los españoles, agravarlo, porque no sabe hacer ni las cuentas, porque la mayoría de los españoles lo único que tenemos es el complemento a lo que nosotros podemos estar facturando, podemos estar ganando, que ya ni eso, y encima nos lo quiere quitar. Intervenir el mercado de la vivienda, pero es que este señor se ha vuelto loco también, es que nos quiere nacionalizar la vivienda, pero ¿en qué país estamos viviendo? Y luego, evidentemente, repito que esto no son palabras mías, esto son palabras del señor Iglesias, crear la tasa de reconstrucción. ¿Pero qué tasa de reconstrucción? Pero la tasa de reconstrucción habría que creársela, habría que creársela a él para que se reconstruya la cabeza y que entienda cómo es una nómina, Fernando. Y no le cuesta a los trabajadores 1.000 euros que les va a cobrar ahora el Estado, que no se lo va a llevar ningún empresario, que no se lo va a llevar ningún autónomo, que no se lo va a llevar su jefe, se lo va a llevar el Estado, para mantener un macroestado, para que luego este señor, el mismo Pablo Iglesias, vaya sin mascarilla y haga lo que quiera. Y todo eso, igual que tú me hablas de la pandemia mundial, que claro que la conocemos, llevamos 98 días confinados, 98 días con facturación cero, con destrucción de trabajo, con absolutamente ninguna ayuda por parte del gobierno. Todo han sido problemas, todo. Y ahora nos queréis venir a decir que porque había una pandemia mundial tenemos esto. No se puede ser hipócrita en este momento cuando tenemos la situación que tenemos. Tenemos que decir la verdad, y la verdad es esta. La verdad es que en este momento no necesitamos este gobierno que nos esté en este momento dificultando la salida de esta posible crisis. En el argumentario contra el gobierno te han faltado lo de las 3 comidas diarias de Echenique para parecernos a Venezuela, para ya hacer un escenario aún más catastrófico. Lo que me ha faltado es que apoyaba el comunismo. Pues ya está. Y de Pablo Iglesias que apoyaba el comunismo. Y si hay una pandemia son 72 millones de muertos que ha traído el comunismo y no el COVID. Y no el COVID. 72 millones de muertos o más mundiales a lo largo de la historia.
Eso es una pandemia. Queda claro, Eso es entonces, una pandemia. aquí no ha habido ERTES, no ha habido créditos ICO, no ha habido ayudas a los autónomos, la pandemia mundial, la culpa la tiene Pablo Iglesias y se difundió a través del 8M por todos los países del mundo. Ya está. Déjame hacer ya está, Fernando. Es que ¿Cómo una persona que está en un ERTE puede pagar 1.000 euros? Dejémonos de política. ¿Cómo una persona que está... ¿Sabes cuánto es la reducción de sueldo a través de un ERTE? ¿Cuánto? Dilo. No, hasta el 70% y en algunos casos menos, porque se han convertido en ERES. Hasta el 70%. Ahora le vas a cobrar 1.000 euros. Ya. Resuélveme ese problema. Fernando, resuélveme el problema de los ERTES que se van a convertir en ERES. Que seamos honestos. Resuélveme el problema de la destrucción y de la destrucción de los autónomos, que en este momento están viendo cerrar sus propias empresas. Yo comprendo que haya mucho enfado porque este gobierno ha primado en proteger a los más débiles frente a lo que pasó en 2008, a determinadas empresas, a los poderes económicos. Y yo comprendo que esos poderes económicos están enfadados. ¿Pero qué poderes económicos? Claro, pero comprendo la frase. ¿Qué poderes económicos? ¿La clase media? ¿El empresario? ¿El autónomo? ¿Esos son los poderes económicos? En 2008 se salvó a la banca. ¿A qué te estás refiriendo con los poderes en 2008 se salvó a la banca y se pegó el tijeretazo en sanidad y en educación, y ahora se está salvando a las familias y se está pidiendo más esfuerzo a los que más tienen. Y eso es patriotismo. Es a la pyme, al señor del bar que está cerrando, es al autónomo que está cerrando, y es ahora mismo al trabajador, que esto lo veníamos diciendo desde el principio de la pandemia. Ojo, que al final los trabajadores van a ser los que se lleven la peor parte y además tienen que pagar 1.000 euros. Pero Fernando, ¿de verdad está diciendo que los bares... pagar 1.000 euros y tercero un ERE. Fernando, ¿de verdad está diciendo que los bares... Eso es lo que habéis condenado. Fernando, la izquierda condena al trabajador a la calle. Decir que los bares, por ejemplo, han cerrado 100 días por culpa del gobierno, hombre, habrán cerrado por culpa de una pandemia en la que no era seguro, lamentablemente, ir a un bar, ¿no? Aquí, aquí y en París. ¿No? Aquí y en París, que es que parece que aquí solo hay pandemia, que el virus lo ha afectado a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo ayudamos a los trabajadores que tienen que pagar 1.000 euros? Dos, ¿cómo ayudamos a los autónomos para que no tengan que cerrar y tengan que poder pagar sus cuotas de la Seguridad Social y sus cuotas de IRPF y sus declaraciones? ¿Y cómo ayudamos a las pequeñas y medianas empresas? Y no me hables del poder de las grandes empresas y las multinacionales, porque el tejido industrial español, señores de la izquierda, entérense, es el 99,9%. Solamente hay dos empresas, el Corte Inglés y Zara, y han dado 400, y es la primera vez que Zara, que Amancio Ortega, ha tenido pérdidas, porque ha dado 400 y pico millones de euros. Cosa que ni la izquierda ha hecho. Se me ocurre una solución: pedir más esfuerzo a los que más tienen. Que eso es un ejercicio de patriotismo excelente. Un ejercicio de patriotismo excelente. A la persona que no va a tener trabajo en octubre, le estáis pidiendo 1.000 euros que tiene que pagar en IRPF. A los autónomos están cerrados, pero acaba la frase. ¿Quiénes son los que más tienen? Pero, por ejemplo, ¿por qué no habéis hecho caso de ninguna de las medidas que ha pedido la COE, ATA, los autónomos, los trabajadores? Es que no habéis hecho caso a nada y ahora venís a decirnos yo que sepa, no a los gobierno, que más tienen. Pero ¿quiénes son los que más tienen aquí? ¿Quiénes son? Decirlo. Los que viven de las rentas, por ejemplo. ¿Pero quiénes? Los que viven de las rentas. ¿A partir de cuánto dinero? Los que viven de las rentas, es decir, aquí hay que grabar más las rentas y menos el trabajo. Dime la cifra de cuánto dinero hay que tener para vivir de las rentas. Yo te la digo muy rápido, muy rápido. Lo que cobra el señor Iglesias. 200.000 euros al mes. Casi lo mismo que recibía el rey Juan Carlos. Sí, curiosamente. Lo mismo, exactamente lo mismo. Pero lo cobra el señor Iglesias, que tiene el casoplón. Exactamente, casi lo mismo que lo que cobra el rey Juan Carlos. ¿Y por qué no se hace el rey? ¿Por qué no contrata ¿Y por qué no se hace el rey Juan Carlos autónomo? Porque no sabe contratar el señor Iglesias. Y el rey Juan Carlos sí, el rey Juan Carlos sí que sabe. Porque no han contratado en su vida. El rey Juan Carlos sí. El rey Juan Carlos sí que sabe contratar. Seguramente ese tema también. Opiniones encontradas, serán ustedes quienes saquen sus propias conclusiones en función de lo que consideren. ¿Consideran ustedes que las medidas que ha adoptado el Gobierno han salvado a los trabajadores, han salvado a los autónomos, han salvado a los empresarios, han servido para generar riqueza, mantener nuestra estructura económica y empresarial? Lo que sí les advertimos es eso: cuidado en la declaración de Hacienda del próximo año todos los que se hayan visto sometidos al ERTE o hayan recibido subvenciones de algún tipo, porque tengan en cuenta que lo que han recibido va con menor retención y además este ejercicio han tenido dos pagadores, el SEPE
y la empresa, con lo cual baja el umbral a partir del cual es obligatorio hacer la declaración de Hacienda. Baja de 22.000 euros, baja a 14.000. Eso hace que, según los cálculos que publica hoy Diario ABC, cualquiera de las personas que tenga más o menos el salario que les hemos contado, un salario medio, va a estar pagando por encima de los 1.000 euros de renta en la declaración del próximo año. O sea que estén preparados, que eso viene como una bomba de efecto retardado en cuanto a las consecuencias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para preocuparnos de uno de los sectores que más ha sufrido en esta crisis, que es el del turismo. Como saben, estos días, una vez se ha levantado ya el estado de alarma, empiezan a abrirse las posibilidades de que vengan turistas, pero salvo los que han llegado de carácter experimental a las Baleares y un par de aviones que llegaron el domingo pasado a Tenerife, la verdad es que los empresarios, sobre todo de las islas, de los archipiélagos Balear y Canario, están temiendo que la temporada de verano pueda ser un auténtico fiasco. Una pausa y les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etcétera se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no llega. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico, porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado.